Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo desde meditación, aquí en Francia. Y es un vídeo que quería grabar hace tiempo, que es sobre el examen del TOEFL. Que bueno, que lo pasé hace ya unos 6 meses o así, pero bueno, me preparé el vídeo y no lo había grabado aún. Y es porque, bueno, quería compartir mi experiencia, que es que tuve solamente 48 horas para prepararme el examen del TOEFL. Y porque me di cuenta tarde que tenía que hacerlo para el máster que estoy haciendo ahora, que es donde que me han cogido el máster en el que quería. Y bueno, necesitaba un 95 sobre 120 para el examen, que es equivalente a un nivel C1. Y bueno, no soy hablante nativo y tenía un nivel de inglés correcto, como bueno, estándar podríamos decir. Y bueno, me di cuenta que después de estar esos 2 días a fondo, que lo importante era saber conocer la estructura del examen y saber qué poner en cada parte, tener como las fórmulas preparadas, tipo poner la frase. Bueno, ahora os lo voy a enseñar. Bueno, el examen lo pasé en febrero y hice la Home Edition, que es literalmente hacerlo desde tu casa. Que bueno, porque me convenía, creo que es lo más conveniente. Encima tampoco no lo podía hacer en ningún centro porque no habían centros disponibles, porque estaba en Canadá, era en Toronto, estaba muy lejos de donde estaba. En la descripción de este vídeo os dejo una guía, que te estoy mirando aquí que tengo el ordenador, con el guión. En la descripción del vídeo os dejo una guía con todo lo necesario, ¿vale? Que es una guía gratuita en Notion. Y esta guía incluye plantillas exactas a seguir de texto, vocabulario en español e inglés y todo lo necesario para un buen estudio. Bueno, eso, que mi consejo es principal, el primer que os doy ahora, es de verdad conocer la estructura del examen para dedicar tiempo a entender el contenido y así tener la mejor respuesta. Empecemos. Vale, lo siento si no miro mucho a cámara porque que no, está un poco alta y no puedo, tengo el texto aquí. Bueno, primero de todo, el examen se divide en 4 partes. La primera de todos es el reading. Bueno, el error más común en el reading, el que a mí me pasó, es perder demasiado tiempo leyendo el texto completo. Es lo que me pasó a mí y es donde tuve la peor nota de todo el examen. Que dices, uy, el reading es fácil, pero no, tiene preguntas bastante complicadas. Bueno, el primer consejo es leer estratégicamente. Hay que leer solo las primeras frases de cada párrafo, luego leer las preguntas, pero no las respuestas, para así evitar influencias. Y luego buscamos la respuesta en el texto correspondiente y seleccionamos la opción correcta. Es el método más eficaz porque las preguntas siguen un orden cronológico con respecto al texto. La pregunta número 1 está ligada al párrafo número 1. La pregunta número 2 está ligada al párrafo número 2. El segundo consejo: reformular las preguntas. En el texto, por ejemplo, nos ponen preguntas bastante difíciles con el objetivo de confundirnos, así que nosotros las simplificamos. El ejemplo, la pregunta original sería: According to question 1, why do research doubt that the fish were processed naturally by the fishermen? Nosotros pensamos en nuestra cabeza y la reescribiríamos como: Researchers don't believe fish were processed naturally by fishermen, que es más fácil. El tercer consejo para el writing es buscar sinónimos. Identificar sinónimos en el texto que correspondan a palabras clave en cada pregunta. Si la pregunta habla sobre researcher's question, en el texto saldrá algo parecido como puede ser scholars doubt. Research, scholars, question, doubt, lo mismo. El reading del TOEFL es un ejercicio de vocabulario, reformulación y reconocimiento de sinónimos, básicamente. Y gracias a estos consejos se permite encontrar rápidamente la respuesta. Ahora pasemos con el listening, la segunda parte. Aquí es donde saqué la mejor nota de todas, que fue un 28 sobre 30, y fue gracias a lo siguiente. El primer consejo es no empanarse. Esto es lo peor que podemos hacer, ya que si no una persona pierde el contexto. Imaginamos que estamos aquí, de repente estamos mirando el ordenador, tac, de repente nos podemos mirar a la pared porque estamos un poco cansados, vuelves y ya no sabes dónde estás, vamos, perdidísimo. Así que siempre estando focus. También no te quedes atascado si no entiendes algo. Si no entiendes algo, en vez de estar pensando, dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo pasas y a lo siguiente, porque a lo mejor puede ser que no sea importante. Pero bueno, antes que perderse todo lo siguiente, mejor seguir. Entonces, así consejos más prácticos: subir el volumen a tope, no mirar el ordenador, tipo quedarse así, focus en la pantalla, y básicamente esto. Vale, ahora, toma notas. Tiene que ser un punto de intermedio, tienes que encontrar tú mismo el balance. Si nunca tomas, pues toma algo, y si tomas muchas, pues redúcelo a la cantidad. Pero tiene que ser un balance de medio entre no estar todo el rato mirando el... Porque puedes escribir como una pizarra
puedes escribir una pizarra, no como esta, pero bueno, que sería la mitad de esto, bueno, un cuarto. Y por eso tampoco no la llenes mucho porque no tendrás nada luego. Y yo lo que hice era tomar notas con guiones que de un máximo de 4 o 5 palabras por guión. Y entonces, como he dicho, tienes que ser un oyente activo y no pasivo. El oral se divide, esto es lo importante de la estructura, se divide en una conversación del campus y otra que es una lectura. Para el campus normalmente se sigue el siguiente orden. Primero, el estudiante tiene un problema. Segundo, un responsable o profesor le va a ofrecer ayuda con ese problema. Y tercero, el estudiante va a actuar en función de la ayuda. En las lecturas tenemos una estructura similar. Que una lectura es un profesor, por ejemplo, como sería en la uni, que es un profesor leyendo y la gente va escuchando. Primero, el profesor nos da un contexto. Segundo, luego habla de la idea principal. Y tercero, finalmente explica la idea con ejemplo o incluso ilustraciones. Aquí es donde tenéis que tomar notas de cada uno de los puntos, ya que es donde hay más información. La estructura de listening son 5 audios distintos, de los cuales los 2 primeros son conversaciones y los 3 últimos son lecturas. Ahora vamos con el speaking, guía express. Como siempre, para la mayoría de las personas, esta es la parte más difícil y la que más estresa normalmente, que es el momento de hablar. Bueno, el speaking en el Home Edition es una... Bueno, creo que en el normal también, pero es una locura porque estás ahí y de repente ves, te dicen 3, 2, 1 y es una pantalla en blanco. O sea, tú literalmente hablando con tu ordenador y en blanco, o sea, es un poco raro. Así que tienes que estar preparado y practicar con tu ordenador haciendo el mismo ejemplo, ya que si no, yo no lo hice y me quedé un poco loco al principio y digo, ¿cómo? Pero bueno, o sea, es lo más difícil de todo, ya que no hay nadie que te escuche, te responda o te dé paso para hablar, sino que es eso, como he dicho, cuenta 3, 2, 1, habla. Y es como, ¿cómo? Bueno, también no sé muy bien cómo se corrige, pero por vídeos que he visto y información que he leído, también tiene un poco de inteligencia artificial. Así que ahora vamos a ir con la estructura a seguir para tener una buena nota. Bueno, los tips. Ahora vamos con los tips y luego detallaré las preguntas que te hacen en speaking. Bueno, los tips. El primer tip. Primero, no te estreses por tu acento. Lo segundo, tienes que pronunciar y articular la boca, ¿vale? O sea, pronuncia bien, no como yo que a veces hablo muy rápido. O sea, tienes que articular. Y lo tercero es que suenes natural. Imagínate como si estuvieras hablando con un amigo. Porque si suenas como muy forzado y tal, es como, os habéis visto, por lo que he leído, ponen peor nota. El segundo tip, quiero decir, esto es muy importante, hay que utilizar plantillas. Esto de verdad es la clave, ya que las plantillas, bueno, te las dejo en la descripción, las que utilicé yo. Y literalmente son el 50% de lo que vas a decir. O sea, lo primero es escuchar de lo que hablan. Lo segundo, tomar apuntes, como con guiones, tac, tac. Y el tercero, poner en la plantilla, que la tendrás toda en la cabeza porque no puedes tener apuntes. Y esto literalmente te va a quitar todo el estrés de no saber qué decir y tendrás las ideas mucho más claras. Bueno, con las preguntas del oral, del speaking, hay un total de 4. En la primera pregunta te piden la opinión personal sobre un tema. Si estás de acuerdo o en desacuerdo y cuáles son tus preferencias. Tienes 15 segundos para prepararte y 45 para responder. Yo usé las siguientes plantillas para responder. La segunda es leer un texto sobre un problema académico o en la universidad y seguidamente escuchar una conversación que va sobre el mismo texto. Tienes 50 segundos para leerlo y tomar notas. Entre 60 y 120 para escuchar y tomar notas también. O sea, será un profesor hablando. 30 segundos para prepararte y 60 segundos para responder. Las plantillas que utilicé en este caso fueron: primero, anunciamos el tema en lectura. Segundo, aprofundizamos en la conversación. Tercero, explicamos otro motivo o punto de vista que nos muestra en la conversación. Y concluimos. La tercera, leerás sobre un tema académico, escucharás una conferencia sobre el mismo tema y luego explicarás ambos. Tienes 50 segundos para leer, 60 y 120 segundos para escuchar, 30 segundos para prepararte y 60 segundos para hablar. Pero en este caso, en vez de ser una conversación, es una lectura, que es como el profesor hablando en el anfiteatro, como hemos visto previamente. Lo primero es, introducimos el sujeto y lo definimos. Tópico, is y lo definimos. Segundo, el punto de vista y la información de la lectura. Tercero, el punto de vista del profesor y cómo se diferencia. Cómo contrasta una opinión con la otra. Y finalmente, una frase de conclusión.
Y finalmente, la cuarta, escucharás una conferencia y resumirás los puntos principales. Tienes entre 120 y 180 segundos para escuchar, 20 segundos para prepararte y 60 segundos para hablar. Primero, como antes, introducimos el sujeto seguido de una descripción o una definición. Segundo, damos el ejemplo número 1. Si el tópico se habla de la contaminación en el mar, mencionamos algún dato interesante como por qué sucede. O sea, en función de tus notas y del tema, pues vas a poner una cosa o la otra. Tercero, damos más información. Es importante aquí tomar notas y tenerlo ordenado para no perderte. Finalmente, una frase de conclusión. Bueno, la estructura es un poco similar entre todos. Lo que cambia básicamente es el contenido de cada lectura y cómo está organizada. Y ir al documento que os dejo en descripción porque se ve mucho más claro, en el caso que no lo hayáis entendido. Y la parte final, el writing. En el writing hay solo dos tareas. La primera es una redacción integrada y la segunda una discusión académica. Vale, ahora pasamos con la redacción integrada. Primero tendrás que leer un texto sobre un tema en particular, como puede ser las razones por qué los niños aprenden idiomas mejor, etc. Y seguidamente escucharás una conferencia relacionada con la lectura que vienes de leer, la cual normalmente la contradice. Y luego tendrás 20 minutos para escribir. El primer consejo, otra vez, plantillas. Vuelve a utilizarlas en este apartado y te aseguras del 50% del texto. Número 1. Piensa sobre el problema planteado. 2. Crea una opinión sobre el tópico, la tuya propia. Y 3. Pon una plantilla. Segundo consejo. Sigue la lectura. Utiliza el simple present para expresar tu opinión, discutir problemas contemporáneos como el cambio climático. Y el pasado simple para eventos en el pasado. Escribe al menos 250 palabras. 3. Asegúrate de tener una introducción, 2 parágrafos y una frase de conclusión. Y ahora vamos a detallar cada uno de estos elementos. Lo primero, la introducción. Tiene que tener alrededor de 3 frases. Introduce el tópico general, con la plantilla, evidentemente. Luego, la opinión del autor. Y finalmente se introduce la lectura, que el 99% de las veces es una opinión en contra del autor. Con la plantilla quedaría algo así. Bueno, ahora pongo la foto, porque si lo digo será muy largo. Bueno, ahora pasemos con el cuerpo. El cual está dividido en 2 o 3 parágrafos, y esto es más o menos libre, 2 o 3. Cada parágrafo tendrá la misma estructura, la cual es la siguiente. Primero, introducimos el punto de vista del autor, la persona que hemos leído. Segundo, necesitamos una frase que muestre el contraste del autor y la conferencia. Tercera parte, escribe el doble de la conferencia, es decir, de la segunda parte, que el artículo del autor. O sea, siempre se tiene que hablar más sobre la persona que ha hablado oralmente que lo que has leído, porque es lo que puntúa más. Y con las plantillas quedará algo así para el primer parágrafo y así para el segundo, y en el tercero, en caso de que queráis escribirlo, quedaría también así. Y finalmente pasamos con la conclusión. Y con una frase basta. Aquí tampoco no hace falta que me memorecéis mucho. Son similares a las anteriores. Y as you can see, the author and lecturer hold very different views on war. No sé, la guerra. Bueno, queda poco ya. Ahora pasamos con la discusión académica. Oh, que se me está durmiendo la pierna. Pasamos con la discusión académica. Es muy importante. Aquí solamente tenemos 10 minutos para leer y responder. Y con 120 palabras es suficiente para tener una buena nota. Entonces, lo que tienes que entender es que el profesor va a poner una pregunta. Todo esto está escrito. Y este será el primer parágrafo. Entonces, lo que tienes que entender es que el profesor va a poner una pregunta. Todo esto está escrito. Y este será el primer parágrafo. Luego, un alumno dará su opinión al respecto y finalmente otro estudiante expresará si está en acuerdo o en desacuerdo con la opinión del primer alumno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tienes que añadir a la discusión qué piensas y cuál es tu opinión. Idealmente, como si dos amigos están hablando sobre un tema, tú dices, pues mira, yo pienso esto. Y todo esto en un parágrafo largo. Bueno, vamos con el template. Vale. Introduce el tópico o sujeto. Segundo, apoya tu opinión y da un ejemplo por qué crees que es bueno o malo. En este caso, estamos haciendo la globalización. En tercero, reconoce el punto de vista de uno de los estudiantes y añade más información. Tú, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero le falta esto. Finalmente, resume tu redacción
En este caso no tiene que ser solo una frase, tiene que ser un poco más largo. Y reafirma tu punto de vista. Vale. Esto es todo. Vale, esta parte a lo mejor sí que es la que tienes que reflexionar más porque, tipo, tienes que poner más de tus propias palabras, pero practicar. Y bueno, ahora que ya hemos acabado, el consejo final es practica. Si tienes mucho tiempo, intenta hacer examen completo 2 veces, ¿vale? Que hay vídeos en la descripción, te dejo todo, pero hay vídeos en YouTube, te dejo los links, o sea, en lo de Notion tendrás todos los links, pasos a seguir, tipo examen 1, examen 2, tac, tac, tac. Y bueno, eso, que la guía completa lo tenéis todo. Y esto literalmente practicar así va a hacer que te acostumbres y que no se haga tan largo y sea más fácil. Porque una vez tienes la estructura entendida, estás tranquilo, lo importante es no estresarse. Porque claro, porque al pagar 300 euros, que para el TOEFL ya dices, mira, como me equivoqué ahora sí que la lío. Y bueno, si te ha gustado, no sé, suscríbete, bueno, no sé. Sí, dale like también. Lo tipo que se dice en YouTube, pero es verdad, bueno, da igual. Y bueno, este es mi único vídeo así un poco más hecho en casa. Pero bueno, como lo quería compartir porque literalmente me sorprendió porque tuve 2 días para estudiar y es que en 2 días, o sea, tuve el nivel de, o sea, entendí todo el nivel de C1 y es por eso que digo, si estás como yo que literalmente es un examen de que tienes solamente 2 días para prepararte, o sea, primero estás un poco jodido, pero bueno, que se puede hacer. No creo que mucha gente le haya pasado, tener solo 48 horas para estudiarlo. Pero bueno, si es así, espero que estéis viendo este vídeo y bueno, gracias por verlo. Y bueno, y mirando los otros vídeos que son más interesantes y más divertidos. Y así que chao. Chao.